el sector iglesia, la iglesia católica principalmente, venía siendo un aliado del gobierno actual. Pero en estos momentos hay dos temas que lo han distanciado. Uno son las medidas que ha tomado el gobierno mexicano contra los migrantes. Y no por las indicaciones del gobierno norteamericano, sino simplemente por ser seres humanos. Para la iglesia hay maltrato de los derechos humanos en los migrantes. Y por eso está tomando distancia respecto al gobierno federal. Y el otro tema que también lo hace a la iglesia distanciarse del gobierno mexicano es la situación de inseguridad que se vive, no solamente en Guerrero, sino en todo el país. Y esto le preocupa a la iglesia y por eso ha tomado distancia en estos momentos sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, ya está aprobado que no va a contaminar el medio ambiente. Va el aeropuerto de Santa Lucía, pero va condicionado así en dos etapas o en dos vertientes. Uno, tiempo, 18 años debe terminar, este aeropuerto debe estar funcionando bien. Y el otro es si la Semarnat considera que hay una violación al medio ambiente, cancelaría el proyecto. Y entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está jugando la carta de este aeropuerto. También habría que esperar cuál va a ser la reacción de los grupos económicos que han estado presionando al gobierno mexicano para que haya negociaciones. Andrés Manuel López Obrador se ha negado y los grupos económicos fuertes, algunos nacionales y otros extranjeros, están pidiéndole a Andrés Manuel López Obrador que negocie. No ha querido y entonces lo han estado presionando y la situación económica no varía. ¿Dónde vemos esta presión de los grupos empresariales? Pues se ve en que las calificadoras anuncian, por ejemplo, que no hay un crecimiento económico, que tal vez llegue al 1%. Hay quienes festinan y dicen, pues por lo menos hay un crecimiento, porque en épocas anteriores era del 0%. Siquiera el 1% ya es un buen indicador de un crecimiento. Pero habría que recordar que este gobierno se planteó un crecimiento del 4%. Por eso los inversionistas presionan y le dicen a Andrés Manuel López Obrador, vamos a negociar, vamos a llegar a acuerdos, pero no quieren. Y entonces ahora vamos a ver cuál va a ser la reacción. Ya está el proyecto de Santa Lucía y va a caminar. Y el otro sector que están esperando los inversionistas para tratar de negociar con el gobierno actual es Pemex, y también ahí se ha cerrado. Por eso los grupos empresariales presionan a ver si logran que haya una negociación entre el gobierno actual con los grandes empresarios. Y para que vean que la economía no va muy bien, que digamos, pues hay que leer el periódico La Jornada. Y ahí dice que la economía no va muy bien, que digamos. Y señalo este periódico porque es el emblemático de la ideología de izquierda. Entonces ahí el mismo grupo ideológico de la prensa no está considerando que esté caminando bien este gobierno.
Además, acuérdense que hoy sale otra nota que junio, el mes pasado, fue uno de los más altos indicadores de desaparición de personas. No desaparición, sino de asesinatos, de muertes, vamos a decirlo, por diferentes causas. Entonces, no se dibuja bien este ambiente porque hay inseguridad, que es lo que está criticando la Iglesia, y cuando hay inseguridad, grupos inversionistas pues tampoco se acercan a un gobierno de esta naturaleza. El periódico Reforma nos está invitando a leerlo porque dice que este gobierno se ha planteado transparencia, que haya información para todos, que todos conozcan lo que ha pasado en el pasado y lo que está haciendo este gobierno. Pero, según el periódico Reforma, dice que le pidió información sobre Andrés Manuel López Obrador y toda su trayectoria, y se le ha negado esta información. Para el periódico Reforma, no es tan transparente este gobierno, porque también tendría que ofrecer la información que se tiene sobre el presidente. Y Andrés Manuel López Obrador, en esta, yo le llamaría temas de distracción, porque a mí lo más importante, y creo que para mucha gente debería ser la economía, entonces utiliza estos argumentos para distraer a la gente y dice que un expresidente está siendo revisado en sus cuentas particulares o privadas porque supuestamente cometió un fraude y que lo ha detectado el sistema de administración tributaria, lo que antes conocíamos como Hacienda. De ser esto cierto, pues yo creo que tendría que castigársele, no solamente a este expresidente, sino a muchos o a varios funcionarios que han hecho mal uso de los recursos públicos. Yo he dicho aquí que el actual presidente solamente anuncia castigos y no los termina, ya sea por el debido proceso o porque el tiempo de castigo se le pasó. Por eso no termina, y lo anuncia mucho, pero no termina un castigo real para estos defraudadores o gente que se llevó el dinero. Y aquí en el estado de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero desafortunadamente cerró una carrera en la Costa Grande que tiene que ver con maderables, así se llama la carrera, maderables y no maderables. Acuérdense que aquí en la Costa Grande hay muchos aserraderos y entonces por eso se creó la carrera, pero no tuvo el impacto que se quería y desgraciadamente cerró una oportunidad no solamente para los estudiantes, sino para la economía del estado de Guerrero y más de la región de la Costa Grande. En Ayotzinapa, aparte del tema de los 43 desaparecidos, que sigue, hay todavía mucha investigación que tiene que hacerse, hay demasiada información que no se conoce y que se va descubriendo poco a poco. Aquí en Ayotzinapa hay otro problema. Los docentes se están peleando, prácticamente así, contra los estudiantes. Pero a mí lo que sorprende hoy es de que los estudiantes están pidiendo que intervenga el gobierno estatal para resolver el problema interno. Y hay que esperar cuál va a ser la intervención del gobierno estatal respecto a este conflicto que está viviendo en Ayotzinapa, que también tengo información de que no tiene nuevas inscripciones. Vive una situación difícil. Hay quienes están apostando a que se cierre este centro educativo. Por supuesto, hay otra gente que dice no, hay que mantenerlo porque es una opción educativa y es una opción, otros le llaman revolucionaria, cada quien, pero de que hay problemas internos los existe y habría que ver cómo se resuelven entre lo que son los estudiantes
que para muchos son los que mandan, son los que dicen qué es lo que hay que hacer contra la comunidad docente. Y el fertilizante, para algunos ya se concluyó, que ya se entregó todo el fertilizante que tenía que haberse entregado en todas las regiones, en todos los lugares, pero la otra visión es de que hay protestas porque no ha llegado el fertilizante, la montaña alta, y también aquí cerca en el centro hay lugares donde no ha llegado el fertilizante. ¿Qué va a pasar? Eso va a ser interesante, porque no se cumplió, ni en 2 etapas. Entonces, también habría que ver si va a haber castigo, ¿no?, a los responsables de este programa de fertilizante aquí en el estado de Guerrero. Y el PRI municipal está haciendo su trabajo. En estos momentos está diezmado, alicaído, pero no por eso no deja de hacer su trabajo político y está yendo a los lugares más alejados de este municipio, de Chilpancingo, para ver cuáles son los problemas y tratar de resolverlos. Entonces ahí está haciendo su trabajo el PRI municipal, como el PRD también se está reuniendo en todos los lugares, tiene precandidatos a la gubernatura, y también cada corriente política está visitando a sus militantes y también a sus simpatizantes para consolidarse como partido. Y lo que han dicho los del PRD, también los del PRI, en esto coinciden en que deben de tener aliados, podrían conformar una gran coalición para enfrentar a Morena, que es el partido más fuerte en este momento y el partido con mayores apoyos sociales. Y la única oportunidad que tienen de estos partidos, PRD y PRI, es si se juntan, van a combatir o se van a enfrentar a Morena. Por eso ahí está la posibilidad de juntarse PRD, PAN, incluso, sería PAN, PRD y PRI. Solamente así le pueden ganar. Y ha habido, en Acapulco hubo una elección de comisarios, y ahí todos se juntaron, todos contra Morena, y le ganaron, y feo. Revisen los resultados. Yo lo que les puedo decir es que una quinta parte de comisarios allí en Acapulco votó por Morena, y el resto se lo llevó esta coalición. Por eso es interesante ver cómo se va comportando los grupos políticos al interior, y van induciendo a sus militantes y simpatizantes que la única manera de ganarle a Morena es conformando una gran coalición.